Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la introducción a recuperación secundaria, recuperación asistida. Eh, habíamos visto, habíamos hablado un poco de qué era primaria y qué era secundaria y las diferencias entre cómo se comporta la presión y cuáles son los mecanismos de drenaje por los cuales el hidrocarburo sale del reservorio. Hoy vamos a ver una de las variables más importantes, que es cómo calculamos el POIS al inicio de la secundaria. Y como introducción muy general, la definición de las tres eficiencias que le vamos a aplicar a ese POIS para calcular el volumen recuperado. Digo introducción muy general porque después vamos a tener varias clases de cada una de las eficiencias, pero la que vamos a ver hoy, que no vamos a volver a ver o que la vamos a seguir mencionando, pero que la vamos a terminar de definir bien hoy, es el POIS justamente. Cómo calculamos el POIS al inicio de la secundaria. ¿Se acuerdan que había dicho que no va a ser el POIS al inicio de la secundaria? Al inicio de la primaria, perdón, tipo el POIS original. Vamos a tener que recalcular o sea, vamos a tener que calcular la porción del volumen corporal que vamos a contactar con el agua y el petróleo remanente dentro de ese volumen corporal. Entonces vamos a estar perdiendo por dos o tres lugares. Uno es parte del volumen corporal no lo vamos a contactar, areal, vertical o microscópicamente, y después parte de la saturación no la vamos a poder sacar en un tiempo de vida útil o por encima del límite económico definido. Y obviamente toda la parte que ya sacamos por primaria no va a entrar en este cálculo. Entonces no vamos a poder no vamos a poder hacer el cálculo de volumen a recuperar por la secundaria sin tener en cuenta todos estos factores, sin estar teniendo en cuenta todos estos factores. Así que vamos a arrancar. El primero es, digamos, arealmente, o visto en planta, el polígono que vamos a contactar con la secundaria. ¿Sí? Imaginemos esa imagen que es un reservorio donde todo alrededor tengo mi contacto a petróleo, ¿sí? O water oil contact. Es más o menos un anticlinal, donde acá está el tope y en algún lugar tengo el contacto y por afuera de eso ya no tengo hidrocarburo almacenado. Ahora, tengo la distribución de pozos que se ve, que ustedes van a tener en el PowerPoint, que puede ser esa, puede ser cualquier otra, pero vamos a usar una medio aleatoria. Solo voy a dibujar el borde exterior, ¿sí? Adentro voy a asumir que está todo completamente desarrollado. Por ejemplo, sí, esta es una. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando yo empiezo a inyectar en los pozos inyectores, los pozos con niñita, ¿qué camino toma el agua? ¿Sí? Acá voy a estar inyectando, en estos pozos voy a estar inyectando a alta presión y en los pozos productores voy a estar produciendo a baja presión. ¿Sí? Por eso el agua va a salir de los inyectores y va a acercarse hacia los productores. Ahora, es muy probable, casi obvio, que hay partículas de agua que voy a inyectar en el inyector y van a ir en línea recta hacia el pozo productor. Esa es la línea de flujo más corta, ¿sí? Entre productor y inyector. Pero existen otras líneas de flujo que toman caminos más largos. ¿Sí? La pregunta es, ¿siempre se van a formar todas las líneas de flujo? Bueno, uno de los autores que vamos a ver, que es Slip Slider, el libro ese lo van a tener también, está en el Dropbox. Postuló cómo se forman las líneas de flujo para distintas condiciones de gas inicial. El argumento de él era que mientras
más gas había liberado en la primaria o más gas encuentro al inicio de la secundaria, hay líneas de flujo, sobre todo las exteriores, las líneas de borde, que les va a costar formarse porque de un lado voy a estar teniendo, del lado de adentro de la línea perimetral, voy a estar teniendo llenado por todos los pozos al mismo tiempo, y por el otro lado, por el lado exterior, por el lado de afuera del borde, voy a tener una saturación de gas muy alta que me va a hacer de colchón o de resorte y va a impedir que el agua avance para ese lado. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar eliminando gas, acá voy a estar mandando gas en estado gaseoso, voy a estar comprimiendo gas, pero si bien en el laboratorio una alta compresión de gas me permite, o tener gas en contacto con petróleo en el laboratorio, si muevo la celda, me permite redisolver el gas dentro del petróleo, en el reservorio yo no voy a estar pudiendo sacudir el reservorio, entonces las chances de redisolver gas adentro del petróleo son bajas, o el volumen de gas que voy a redisolver adentro del petróleo es bajo. Por ese motivo lo que voy a estar haciendo en general, un poco lo que vimos la clase pasada cuando dije el banco de petróleo elimina gas hacia adelante, o lo podemos decir de muchas formas: se redisuelve el gas, se elimina el gas, se corre para adelante, se comprime a un volumen despreciable. Todo eso es cuando estoy haciendo el llenado bien y lo estoy atacando por muchos lados. Cuando me estoy acercando al borde, entonces lo más probable es que empuje el gas hacia afuera, y ese gas que me queda comprimido hacia afuera, lo único que va a hacer es, me va a impedir que las líneas de flujo del agua pasen por ahí, ¿sí? Porque voy a estar ocupando, o sea, por un tema de permeabilidades relativas, ¿sí? Entonces, lo que dice él es, mientras más alta sea la saturación de gas que dejó la primaria, entonces esas líneas de flujo de borde, o sea, del perímetro hacia afuera, estas que se ven acá abajo, menos chances van a tener de formarse. E hizo dos casos extremos. Es cuando la saturación de gas es menor que la saturación de gas crítica, o sea que el gas no se mueve directamente, o cuando la saturación de gas es mucho más alta que la de gas crítico. Entonces vamos a hacer ambos ejercicios. Cuando la saturación de gas es baja, las líneas de flujo que se van a formar son todas, o sea, vamos a hacer así, porque esto siempre trae problemas, sobre todo cuando trabajamos en ángulos. Vamos a hacer así. Unamos primero la línea principal de flujo, ¿sí? ¿Sí? Este es el camino directo productor-inyector, ¿sí? El camino más corto. Ahora, desde cada uno de estos tenemos entonces dos posibles caminos máximos de línea. El camino nunca va a ser un cuadrado, ¿sí? Nunca va a tener un ángulo recto, pero la línea de borde más lejana es la que más se aleja y vuelve a acercarse. Adentro del desarrollo, o sea, acá también tenemos un montón de pozos productores e inyectores, entonces lo que pasa es que esa línea se choca contra otra y casi que el área que influye es como un ángulo recto, ¿sí? Termina siendo un cuadrado. Para el lado de afuera no va a tener esa forma porque no hay nada acá que la haga chocar y la haga doblar, pero vamos a hacer como si fuese simétrica, ¿sí? Para arriba y para abajo, o por adentro y por afuera. Entonces, esta es la línea de flujo que más se aleja de este pozo inyector antes de volver hacia el productor, y esta es lo mismo pero del lado de afuera. Entonces, lo que dice Slider es, si la saturación de gas al inicio de la secundaria es menor que la de gas crítica, esta línea, que es la más exterior, se forma. Por lo tanto, si unimos todos los inyectores con sus productores y le damos espacio a la línea más lejana para que se forme, o sea, si la saturación de gas es suficientemente chica como para que esa línea se forme, entonces la forma que nos termina quedando
es esta, ¿sí? El área que yo voy a contactar con todo el agua que estoy inyectando es la figura roja. ¿Qué significa eso? Que el hecho de no tener mucho gas móvil o no haber dejado mucho gas móvil al final de la primaria o cuando arranco la secundaria, significa que voy a tener acceso a más volumen por área, ¿sí? En cambio, si yo dejé mucho gas al inicio de la secundaria, el único... perdón, está bien, si dejé mucho gas al final de la primaria, al inicio de la secundaria, el polígono que se me forma es... La línea interna se forma, pero la línea externa no se forma para nada. Entonces, siguen el camino mínimo. Así que es el primero que habíamos marcado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo defino el POIS al inicio de la secundaria, o digamos distinto, cuando yo calculaba el POIS original, sería el POIS de primaria, entonces hubiera agarrado toda la figura, ¿sí? Hasta el contacto agua-petróleo. En cambio, cuando estoy haciendo el POIS al inicio de la secundaria, voy a tener dos opciones. Si la saturación de gas es menor que la saturación de gas crítica, entonces me queda la formita roja, ¿sí? Con toda la forma que tiene. Me sale horrible el dibujo, pero se entiende. En cambio, si la saturación de gas es mucho mayor que la saturación de gas crítica, el POIS que voy a estar barriendo es el de la figura verde. Por lo tanto, bueno, lo más probable es que no esté en ninguna de estas dos, sí, que esté en un punto intermedio, así que voy a tener que tomar una decisión. Voy a calcular este volumen y voy a interpolar y voy a poner algún punto intermedio. Eso es lo más usual. Pero bueno, como el punto importante a llevarse esto es que la secundaria no va a tener en cuenta todo el hidrocarburo que hay en el reservorio. Solo va a tener en cuenta la parte que yo consigo barrer con agua hacia adelante. Y no solo eso, en primaria, si imagínense que todos estos eran pozos productores y los pongo a producir, y esto más o menos se comporta como un tanque, como un balance masa y todo anda bien, entonces ¿qué va a pasar? Todo el petróleo va a estar produciendo y a medida que yo drenaba por los pozos productores, caía la presión promedio de todo el reservorio y todo se iba acercando hacia el pozo. Depende de la transmisibilidad, iba a llegar más rápido, más lento y iba a llegar en un tiempo de vida útil o no, o en un tiempo de vida económico o no. Pero si yo estoy con secundaria y estoy inyectando más o menos el mismo volumen que estoy produciendo, la figura verde o la roja, es indistinto, va a estar intercambiando partículas de hidrocarburo por partículas de agua y va a estar arrastrando ese hidrocarburo, ese petróleo hacia el pozo productor, pero toda la zona que no estoy contactando le eliminé la caída de presión, porque ese reservorio está recibiendo tanta masa como está produciendo. Entonces, no solo no lo estoy barriendo, sino que aparte eliminé lo que antes hubiera considerado como primaria. Entonces, esta parte, cuando hago el análisis económico, tiene que ser suficiente para pagarme todo lo que estoy dejando de producir porque eliminé el mecanismo de drenaje de primaria. En general se paga y en general anda bien, y por ahí el factor de recuperación de primaria, que era desde un subsaturado de 4% hasta un saturado con casquete con acuífero todo de 20 y pico, 30 y pico por ciento, esto por ahí podemos duplicar el factor de recuperación, ¿sí? No, del subsaturado por ahí lo pasamos de 4 a 40, y del saturado depende las líneas de flujo, depende del gas y depende de la eficiencia que tenga. Por ahí lo podemos pasar de 15, 20 a también 40, 45. Casos espectaculares 50, 60, pero eso es de libro. Casos lógicos por ahí aumentaste de
15 a 25 o algo así, o de 20 a 30, que es un montón. Bueno, eso. Esto era arealmente, ¿no? Ahora, verticalmente también vamos a tener una pérdida porque antes todo el espesor producía y ahora no todo el espesor produce, solo el espesor contactado. Entonces, supónganse que tengo este caso. Una capa, otra capa y una capa intermedia. Acá. Este es mi inyector y este es mi productor. Por poner algo, no sé si ahí están iguales, pero es lo mismo. ¿Qué va a pasar? Si esto hubiese sido primaria, este pozo era productor, este pozo era productor, ambos pozos drenan de esta, y este pozo drena de esta, ¿sí? Y todo produce. Entonces, la totalidad de las capas permeables, de las la totalidad de las capas permeables se está produciendo. Ahora, si en cambio este pozo era un inyector, o este es lo mismo, lo que va a pasar es, el agua va a estar entrando por acá y barriendo petróleo hacia acá, el agua va a estar entrando acá y barriendo petróleo hacia acá. El agua, si esta se depletó un poco, va a entrar acá, va a levantar presión y se va a quedar ahí inflada y nunca más va a pasar nada. Entonces esta capa nunca la voy a barrer. La voy a hacer un poquito más larga, así algo que quiero hacer. Ahora, lo mismo en el otro sentido, ¿sí? Esta viene de acá, esta viene de acá. Y esta, si está en el otro sentido, puede que esta siga produciendo por primaria, ¿sí? Lo que habíamos visto el otro día. Por acá inyecto y arrastro petróleo y hago secundaria, por acá inyecto y arrastro petróleo y hago secundaria. Y esta capa, si estas dos, si la presión dentro del pozo se lo permite, esta capa va a seguir produciendo por primaria hasta que se deplete y bueno. Por eso se acuerdan que les decía que la definición de secundaria o primaria vale solo para los reservorios que estoy barriendo efectivamente. Esta capa o esta capa van a estar 100% en secundaria porque ya no cae la presión. Pero si este estuviese produciendo, estaría recibiendo a nivel pozo 2 capas en secundaria y una capa en primaria. Pero es 2 capas completamente en secundaria y una capa completamente en primaria. Ahora, lo que sí puedo hacer es, si este es un productor, perforar un pozo en el medio, inyectar acá y hacer secundaria para todos lados. ¿De qué me sirve ver esto? Nos da una idea muy rápida de algo que es casi inevitable, que es, si aumento la densidad de pozos, voy a aumentar el número de conexiones productor-inyector. ¿Sí? Porque cualquier heterogeneidad como esta, o sea, imagínense que tengo una capa perfecta, que es una sábana gigante que mide muchos kilómetros cuadrados y está toda llena de productores e inyectores. Bueno, entonces no es tan grave y casi todo va a estar conectado desde el día 1. Pero si tengo una geología compleja y tengo un montón de capas que aparecen y desaparecen y qué sé yo, entonces las chances de poner un productor y a no sé, un distanciamiento 300, 400 metros, poner otro pozo y que se vean entre sí en todas las capas, va a depender de que justo encuentren esas capas, ¿sí? Si son capas medio de canales o medio lenticulares, entonces va a ser difícil quizá que se encuentren esa conexión pozo-capa en el productor con esa conexión pozo-capa en el inyector. Si aumento la densidad de pozos, entonces es probable que esto ocurra, ¿sí? Que aparezcan conexiones pozo-capa entre productor e inyector que antes no había. Nada, eso. Obviamente ahí hay otro ejemplito que es un productor y un inyector que tienen una forma uniforme o una porción de la capa uniforme y una porción de la capa en cuña. Y va a depender, esto es medio generalista porque va a depender mucho de la permeabilidad. Si tengo permeabilidades muy altas acá y bajas abajo, entonces voy a empezar a inyectar primero arriba y voy a barrer más o menos bien porque el agua después va a forzar, la cuña esta la va a forzar a bajar. Pero si tuviese el caso opuesto, donde tengo más permeabilidad abajo que arriba, entonces es probable que el agua entre por acá, barra esto y esta parte nunca la toque.
Pero bueno, eso de nuevo, ya viene por el lado de las heterogeneidades de cada reservorio. Hay que hacerlo con cuidado. Creo que esto es lo que viene ahora. O bueno, lo vamos a ver cuando veamos eficiencia vertical. Entonces, habíamos dicho que el POIS al inicio de la secundaria va a estar definido por el polígono, ¿sí? El área que definamos, el espesor que consideremos que va a ser barrido, que consideremos realmente que va a ser barrido, que no tiene por qué ser la totalidad del espesor. Bueno, la porosidad, puede que haya diferencias entre la porosidad que le habíamos puesto al POIS de primaria y la porosidad que le ponemos al POIS de secundaria, sobre todo si tenemos un mapa de porosidad y restringimos el área. La porosidad promedio de ese área, o cuando hagamos la multiplicación de los mapas, puede que cambie. No debería ser algo muy significativo, pero puede pasar tranquilamente. Y 1 menos la saturación. La saturación, esta va a ser la saturación que me dejó la primaria. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo empecé en SWIR y... SWIR. Supónganse que estoy mirando solo la zona de petróleo. Y saturación de petróleo inicial. Le apliqué una primaria y esto se transformó en SWIR. Y saturación de petróleo cualquiera y una saturación de gas con con la ecuación de balance de masa puedo calcular esta saturación, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Asumamos que los líquidos son más o menos, son casi completamente incompresibles y el gas es muchos órdenes de magnitud más compresible. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo empiece a inyectar agua, este gas lo voy a reemplazar por agua, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Y voy a hacer el fill-up. Ahora, hasta el momento en que empiece a producir petróleo, que es cuando ocurre el fill-up, la cantidad de petróleo acá va a ser la misma. Entonces, lo único que voy a estar haciendo es reemplazar gas por agua. Entonces, acá podría poner SWIR menos saturación de gas al inicio de la secundaria. Sí, que es toda la saturación que no es ni agua ni gas, va a ser la de petróleo. O ya directamente reemplazar la saturación de gas por la saturación de agua que va a haber en el momento del fill-up. ¿Sí? La saturación de agua promedio de todo el reservorio en el momento del fill-up. La verdad que es indistinto, no se usa mucho ninguna de las dos porque las saturaciones se van a ir calculando paso a paso desde el comienzo hasta el fin del abandono. Entonces no hace falta tener una saturación promedio gigante general para todo el reservorio porque cada porción va a tener su saturación y se va a hacer con un cálculo mucho más fino que esto. Bueno, y lo único que nos faltaría es el BO al inicio de la secundaria. El BO al inicio de la secundaria es un tema, porque si se acuerdan qué forma tiene el BO, va a ser algo así. ¿Sí? Tenemos un petróleo que arrancó en subsaturado, un BO inicial acá y un BO de burbuja acá. Lo que va a pasar es, hice una primaria, ¿sí? Entonces arranqué acá y me fui moviendo por esta curva. Y supongo que llegué a la mitad de la presión original, ¿sí? Entonces estoy, bueno, no sé, un tercio del 40% de la presión original. Si esto era P inicial, estoy acá. ¿Sí? 0,4. Para llegar ahí, o para que el BO tome ese valor, lo que pasó es liberé un montón de livianos, ¿sí? Un montón de componentes livianos del petróleo, del hidrocarburo líquido que en esta condición eran líquidos, en este momento a esta presión se gasificaron.
Y pasan dos cosas. Número uno, a medida que fui atravesando esta curva, si, como es probable, atravesé la saturación de gas crítico, entonces lo que va a haber pasado es un montón de ese gas liberado, por un tema de probabilidades relativas, gana prioridad de paso dentro del reservorio y se produce, por eso la curva de Bohr crece, ¿sí? En vez de mantenerse una RS más o menos constante. Significa que no solo se volatilizaron esas componentes livianos, sino que aparte salieron preferencialmente del reservorio, salieron más que el petróleo. Eso hace que la composición de la mezcla de hidrocarburos que tengo en el reservorio haya cambiado. No solo de estado, que pasó de líquido a gas, sino que aparte gran parte de esos livianos se produjeron. Entonces, si los volviese a recombinar, no vuelvo a la composición original, porque produje más livianos que pesados, o más de esos componentes volatilizados que los líquidos que siguieron siendo líquidos. Entonces, incluso en el caso de que pudiese recombinar de nuevo, redisolver el gas adentro de ese petróleo, no voy a volver a la composición original. Entonces, si estoy acá, y ese es mi BO al inicio de la secundaria, es muy probable que el hidrocarburo líquido que me quede se comporte muy similar a esto. ¿Sí? Que es, si yo no logro redisolver nada del hidrocarburo, nada del gas de nuevo dentro de la fase líquida, entonces este es mi BO de burbuja. ¿Qué significa? Si aumento la presión, lo único que hago es comprimir la fase líquida. Si disminuyo la presión, vuelvo a liberar livianos. ¿Sí? Lo que le queda de RS a este petróleo, que no es el RS inicial, ya habrá perdido la mitad, no sé, un 40%. O bueno, no, depende, una porción. Entonces, arranqué con un petróleo que tenía una composición determinada, esta curva de BO y un RS conocido. Le bajé la presión, liberó, supónganse, la mitad del gas que tenía disuelto. Con los pozos productores de primaria yo saqué más gas que líquido. Entonces en el reservorio me queda una porción de líquido y una porción de gas más chica. Si yo al inyectar agua no logro recombinar ese gas con ese petróleo, entonces este petróleo es como si fuese un POIS y me olvido del gas. Sí, es un petróleo original con estas propiedades y me olvido del gas. Y es esta curva. Si logro redisolver parte del gas, entonces va a crecer un poquito y después va a seguir esta curva. ¿Sí? Pero voy a estar ahí. ¿Sí? No hay chances de que vuelva al original porque ya no tengo la masa, no tengo esos moles de gas originales, los produje. Entonces, aunque recombine una parte del gas, nunca puedo recombinar la totalidad del gas porque ya la saqué del reservorio. Porque saqué más gas que líquido. ¿Sí? Bueno, entonces, si quiero ser más o menos conservador, directamente puedo usar este valor, como el BO al inicio de la secundaria, que es el BO actual. ¿Sí? Asumiendo que la mayor parte del gas libre va a seguir siendo gas libre y no lo voy a poder recombinar. Esto va al POIS al inicio de la secundaria. Esto lo voy a calcular a mano. Esto también son a mano, digo, porque vamos a hacer o el método de slider o en el mapa vamos a elegir con criterio nuestro cuál va a ser la parte que vamos a contactar, lo mismo con el espesor. Estas dos deberían salir de un mapa un poquito más elaborado y el BO sale de este análisis. Entonces, con eso definimos el petróleo que tenemos al inicio de la secundaria. Es probable que sea mucho más chico que el POIS original. ¿Sí? Si hice una primaria. Incluso si no hice primaria, también es probable que sea más chico que el inicial porque no puede contestar todo el área con la secundaria. Ahora, el petróleo que yo voy a producir por secundaria o por waterflying va a ser este POIS multiplicado por tres eficiencias: de desplazamiento, areal y vertical. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos.
La eficiencia de desplazamiento, vamos a ver un montón de clases de esto, así que no voy a entrar en mucho detalle ahora porque bueno, les voy a quemar la cabeza con eso. Pero la eficiencia de desplazamiento es microscópicamente mirando el volumen poral, bueno, un poco lo que les dije acá, es cuál es la saturación que tengo inicialmente y cuál es la saturación final que voy a tener. ¿Sí? Ahí está como la segunda parte de lo que les venía contando, que es la primaria me dejó, asumiendo que no hay agua inicial móvil, subir una saturación de fin de la primaria de petróleo y una saturación, o vamos a poner así, de inicio de secundaria y una saturación de gas de inicio de secundaria. Cuando yo inyecte agua, si asumo que no produzco petróleo hasta tanto haya disuelto el gas, entonces lo único que voy a hacer es reemplazar gas por agua. Esta saturación de petróleo debería ser la original. Lo único que hice fue reemplazar este rectángulo de gas por un rectángulo del mismo tamaño de agua. Si esta es la condición inicial, entonces teóricamente a fin de vida, no vida útil económica, sino fin de vida máxima teórica del barrido, lo único que me va a quedar de petróleo es la saturación residual, siendo todo lo demás agua. ¿Sí? Esta saturación de agua tiene que ser 1 menos O. Ese es el valor máximo final de recuperación. Ahora, la eficiencia de desplazamiento va a estar definida como cuánto llevo sacado de este petróleo respecto al total que voy a sacar. ¿Sí? Entonces, si esto es todo mi petróleo inicial, o todo el petróleo original que tengo al inicio de la secundaria en el reservorio, entonces la eficiencia de desplazamiento la puedo definir como NP sobre el petróleo al inicio de la secundaria. Si abro cada uno en lo que corresponde y hago por volúmenes porales y qué sé yo, y voy tachando un montón de variables, que de nuevo vamos a ver la matemática bien más adelante, a lo que voy a terminar llegando es que originalmente mi NP es 0 al inicio y mi POIS es este rectángulo. Condición inicial. A medida que va pasando el tiempo, que voy haciendo el barrido de la secundaria, NP va aumentando y la eficiencia de desplazamiento va aumentando desde 0 hasta el valor final. ¿El valor final cuánto es? Y como máximo puedo haber sacado esto respecto del rectángulo original. Entonces, la eficiencia de desplazamiento máxima, pongo que la eficiencia de desplazamiento final máxima va a ser la parte que saqué, voy a respetar los colores, todo lo que puedo sacar que no es OR, en negro, dividido el mismo rectángulo original. Fíjense que obviamente como hay una parte de SOR que no estoy produciendo, que nunca voy a poder producir por secundaria, la eficiencia de desplazamiento máxima no da igual a 1. ¿Sí? Esto va a ser inicial menos SOR dividido 1 menos inicial, o dividido inicial. Entonces nunca voy a llegar a un factor de recuperación 1. Dije 1 menos inicial porque estaba pensando en agua en vez de en saturación de petróleo. Pero vamos a usar mucho la saturación de agua. Inicial menos SOR sobre inicial. Ese es el factor de recuperación máximo, la eficiencia de desplazamiento máxima que vamos a poder sacar de ese petróleo inicial. Las otras dos eficiencias, areal y vertical, con muchas comillas, podrían llegar a 1. ¿Sí? Entonces, teóricamente podrían llegar a 1. Entonces, si esta es 1 y esta es 1 y esta es lo que dé este valor, entonces
ese valor por 1 me da un factor de recuperación máximo de secundaria. Entonces, eso es teóricamente el máximo, la máxima fracción de este POIS que yo voy a poder recuperar, ¿sí? En un caso totalmente teórico del libro. 1, 1 y este cociente. Eso es lo máximo que yo le voy a poder sacar a este POIS. Ahora, de forma rentable voy a poder sacar mucho menos de esto. Las tres van a estar trabajando al mismo tiempo, arrancando en cero y creciendo, y va a haber un momento donde el proyecto ya no se me esté pagando, porque voy a estar, no sé si lo dije en la clase pasada, el límite económico de una producción primaria es cuando el caudal que está saliendo de un pozo es tan chiquito que no paga los costos fijos, o los costos variables, o los costos del pozo, fijos y variables. La fracción del costo fijo que será lo que es el pozo más el variable del pozo. En una secundaria, en cambio, el límite económico va a ser cuando el volumen gigante de agua que estoy circulando no alcance para pagar, el metrito de petróleo que estoy sacando no alcance para pagar el volumen grande de agua que estoy circulando. El concepto es muy sencillo, la forma de calcularlo es muy distinta en los económicos. O sea, estoy diciendo novedad, obvio que si uno está moviendo 99 metros de agua por uno de petróleo y el otro solo está moviendo uno de petróleo sin otro fluido, los costos son distintos. Pero hay una variable muy popular en petróleo que es calcular los costos operativos, los OPEX en dólares por barril. Y un costo de dólar por barril constante tiene sentido en producción primaria, un costo de dólares por barril constante en una secundaria no tiene nada de sentido. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, si me acuerdo lo vemos más adelante. Bueno. Ahí hay 2 o 3 hojitas de desarrollo matemático que explican un poquito esto de la eficiencia de desplazamiento. No se gasten porque lo vamos a ver bien adelante. Lo que por ahí no dije es la definición, lo deben haber visto en otras materias, pero ¿qué es la fracción residual de petróleo que queda atrapada en el reservorio? A diferencia de el agua irreductible, que es el agua que por estar alojada en una roca hidrófila queda capturada en los pozos, en los poros más chicos y no tengo forma de movilizarla. El petróleo residual es casi el efecto opuesto. En los poros más grandes, lo pueden ver en el PowerPoint, en los poros más grandes, si yo tengo una corriente continua de petróleo y le empiezo a barrer por agua, lo que va a pasar es lentamente el agua por estar circulando en una roca hidrófila va a empezar a recorrer los bordes de la garganta coral, ¿sí? Entonces empieza barriendo petróleo, pero empieza a avanzar más por los bordes que por el centro del canal, y llega un momento que el agua puentea el petróleo. Y queda una burbuja de petróleo, una gota de petróleo, que el agua ya dejó de empujar, porque tiene un camino de menor resistencia esquivándola que empujándola. Esa gota discontinua que quedó de petróleo ya no tengo forma de moverla, ¿sí? O sea, si yo aumento mucho la presión no voy a hacer nada, no voy a moverla más. Lo único que voy a hacer es que el agua vaya más rápido alrededor de la gota y salga por el otro lado. Entonces esa es la saturación residual que nunca voy a poder mover. La forma que tengo de modificar esa saturación residual es cambiar las propiedades de interacción entre el agua, la roca y el petróleo. Eso es recuperación terciaria. ¿Sí? Tengo que cambiar algo que cambie la mojabilidad, algo que cambie la tensión superficial entre el agua y el petróleo, lo que sea que haga que ese sistema que está en equilibrio deje de estar en equilibrio y pueda mover ese petróleo. Eficiencia real. La eficiencia real
Por definición, así como el otro era el rectángulo sobre el rectángulo total, la eficiencia real va a ser algo muy similar. Va a ser en... Imagínense que estoy barriendo, tengo un rectángulo del cuadrado que habíamos visto el otro día. Inyecto en una punta y produzco en la otra. O sea, acá debería tener los otros productores, ¿no? La eficiencia real va a ser la mancha desde el inyector hasta el punto más adelante de agua, que es lo que habíamos definido como el frente, ¿sí? El banco de agua, lo que habíamos llamado banco de agua. Es el área del banco de agua dividido el área total que yo creo que voy a barrer. En este caso, estoy asumiendo que este cuadrado es un cuarto de una malla cuadrada más grande y que esa malla cuadrada está envuelta, está circundada por un montón de otras mallas iguales. Entonces no tengo efecto de borde y si le doy tiempo esto va a barrer la totalidad. No va a ser radial por todo lo que vimos el otro día, esto se va a ir deformando obviamente, pero si le doy tiempo va a terminar barriendo el 100%. De nuevo, si voy a llegar a ese 100% en un tiempo de vida útil, o sea, voy a llegar a ese 100% y todavía estar por encima del límite económico, es otra pregunta, ¿sí? Es otro problema. Lo que voy a hacer es barrer de la mejor forma posible, considerando los fluidos que tengo en el reservorio y el tipo de roca, y armar mi pronóstico con las tres creciendo, las tres eficiencias creciendo al mismo tiempo. El límite económico corta cuando corta. Entonces, la eficiencia real siempre va a estar definida en planta como la figura, la forma del banco de agua respecto de la totalidad de la figura que estoy barriendo. Va a empezar en cero cuando la inyección es nula, estoy empezando a inyectar en el pozo productor, y si le doy tiempo, teóricamente debería llegar a 1. ¿Sí? Entonces, esto sí va a recorrer todos los valores desde 0 hasta 1. Va a depender, o sea, si llego a 1 o el cuánto voy a barrer o cómo voy a barrer esto, va a depender de casi exclusivamente de eso, de las propiedades de los fluidos y la interacción entre ellos y la roca. La eficiencia vertical va a ser distinta. En vez de mirarlo en planta, lo vamos a mirar en corte, obviamente, porque tenemos que ver el eje vertical. Vamos a ver si inyector acá, productor acá. Y lo que voy a calcular es, parecido al anterior, cuánto mide la mancha de lo que llevo barrido respecto de la zona total que estoy contactando. Ahora, hay una diferencia, que es, supónganse que esta es la parte que llevo barrida. ¿Sí? El agua está entrando por el inyector y está avanzando adentro de esta capa de esta forma. ¿Por qué esta forma? Y porque es probable que acá haya una lámina que tenga mayor permeabilidad que esta, nada más. Pero voy a cambiar la definición. No voy a cambiar, voy a tener cuidado en la definición. ¿Por qué? Porque no voy a contar la eficiencia vertical como esta mancha dividido este rectángulo completo, sino que voy a contar la eficiencia vertical hasta el punto más avanzado de este barrido, hasta el frente más lejano del pozo inyector. Entonces, mi mancha, vamos a hacer así, ¿sí? L. Mi eficiencia vertical va a ser la mancha esta dividido el rectángulo que mide lo mismo que la mancha de largo. ¿Por qué hago esa distinción? Porque lo que estoy queriendo decir es, si esto mismo lo miro en planta, estoy inyectando acá y
Supongo que estoy mirando este corte, ¿no? Y llevo barrido esta L. Lo que estoy queriendo decir es... me quedó horrible porque en realidad la línea que estoy mirando es esta. Pero bueno, asumamos que el L es radial todavía. Bánquenme, ahora lo explico mejor el juego. Lo que estoy queriendo decir es esto. Esta mancha que yo ya había considerado con la eficiencia real, o lo que mide arealmente el banco de agua, no significa que esté completamente barrido. ¿Sí? Esto, el banco de agua lo definí como el punto más lejano desde el inyector hasta el frente. Perfecto. Todo lo que va desde el inyector hasta la gota más lejana que yo inyecté es mi banco de agua. No significa que todo el espesor haya llegado, claramente. Entonces, definí el banco de agua como la distancia desde el inyector hasta la gota más lejana. Cuando lo veo en planta, lo rayo todo. Pero cuando lo veo en corte, acá tengo unas diferencias. Sí, acá adentro. La gota más lejana es la que me marca la línea. Pero hay un montón de porciones acá adentro que todavía no barrí. Sé que son estos pedazos de acá. Entonces, esta parte de acá ya la descarté con la eficiencia real. ¿Sí? Es la parte del reservorio que todavía no es banco de agua. Entonces, si la volviese a multiplicar acá, la estaría descartando dos veces, ¿sí? O estaría castigando a la eficiencia vertical por algo que ya castigué a la eficiencia real, no tiene sentido. Entonces lo que estoy haciendo es, primero agarro el reservorio y le descarto la parte que no contacté arealmente, o que la porción vista en planta que todavía no llegué con el agua. Y eso es la eficiencia real, me queda este pedazo. Ahora, de este pedazo del reservorio, no lo estoy barriendo perfecto, no es una tabla perfecta que la estoy barriendo así, donde todo lo que tocó la eficiencia real fue barrido por completo. No, lo estoy barriendo de una forma discontinua, ¿sí? Lo estoy barriendo en función de cómo están avanzando los distintos frentecitos de agua en cada lámina. Entonces, incorporar esto es hacer esta ecuación con la eficiencia real. Si hago eficiencia volumétrica, que es la eficiencia real por la eficiencia vertical, lo que estoy diciendo es, macroscópicamente, la parte del reservorio, la parte del volumen poral, ¿sí? Ya en volumen, en 3D, la parte del volumen poral que llevo barrida, que llevo contactada con el agua, es solo la imagen 3D de esta figura. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo, no creo que me salga. Si tengo acá el postinyector y este es un reservorio en 3D, ¿sí? Un cuartito de reservorio en 3D. Entonces, esta mancha acá es esto, ponele, en esta cara, en esa cara es esto. Y en 3D serían estos frentes. No sé si se entiende. Sí, pero es como... no me acuerdo cómo se llamaba en AutoCAD. Cuando rotabas una figura para construir un sólido. Pero bueno, es hacer que esta mancha sea 3D. ¿Sí? Asumiendo que avanza igual para todos lados, que no es así, pero bueno, no es tan grave. Entonces, de todo el volumen poral, que es este cuarto de circunferencia, o podría ser todo este volumen, este cubo, este prisma, la parte que realmente tengo contactada con el agua es esta figura 3D. ¿Sí?
esa sería la eficiencia volumétrica. ¿Cuál es el volumen contactado respecto del volumen total que voy a contactar? Y una vez que tengo eso, lo que me faltaba era agregarle la eficiencia de desplazamiento. ¿Qué significa? La eficiencia de desplazamiento va a ser adentro de esta mancha, adentro de esta figura 3D, no estoy en saturación 1 menos OR. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Arranqué con una saturación de agua, supónganse que ya hice el fill up, arranqué con una saturación de agua que es 1 menos la saturación inicial de petróleo, y a medida que pasa el tiempo fui aumentando esa saturación. En este momento, arbitrario en la mitad del barrido, no estoy en 1 menos OR. O sea, no todo lo que tocó el agua, no todo lo que forma parte de esta mancha, de esta figura 3D, pasó de, vamos a hacer así, pasó de saturación al inicio de la secundaria a SOR. Estoy en un punto intermedio entre estas dos. Si le sigo atravesando agua y atravesando agua y atravesando agua, cada vez voy a arrastrar más y más de ese petróleo hasta que de este petróleo lo voy drenando y drenando y drenando hasta que finalmente llego a tener en la zona contactada SOR. Pero no pasa de tipo una vez, le circulo agua una vez y ya todo lo que era móvil de petróleo salió por el productor. No, tengo que pasarle agua muchas veces. ¿Sí? La primera vez saco un montón de petróleo, pero tengo que seguir pasando muchos metros cúbicos de agua a través de esos mismos poros para ir sacando todo el cachito de petróleo móvil, todo hasta que finalmente lo que me queda está tan barrido que puedo decir que está en SOR. Cuando hagamos la matemática de eso, el tiempo en el cual se alcanza SOR me da tiempo infinito. Entonces, es probable que, probable no, o sea, si bien matemáticamente nos va a dar un tiempo gigante, nosotros vamos a cortar por límites económicos mucho antes que eso. Entonces, la eficiencia real igual a 1 es probable que la alcancemos, si todo es más o menos homogéneo, es probable que la alcancemos antes del fin del proyecto. La eficiencia vertical igual a 1, o sea, este va a llegar rápido al postoproductor, pero este le va a tardar un montón. ¿Sí? Cuando este haya llegado, por acá, por esta línea va a estar circulando agua, cuando este recién está avanzando. Entonces, no necesariamente este va a llegar al postoproductor antes de que cortemos por límite económico. Pero puede ser. La eficiencia real es probable que la alcancemos. Eficiencia real igual a 1. Es probable que la alcancemos antes del fin. La eficiencia vertical no es tan probable que la alcancemos antes del fin. Por ahí llegamos, por ahí no. La eficiencia de desplazamiento, por cómo está hecha la matemática, se alcanza la eficiencia de desplazamiento máxima, nunca es 1, porque siempre queda el taco que es SOR. Pero la eficiencia de desplazamiento máxima, por cómo está hecha la matemática, se alcanza en tiempo infinito. Entonces seguro que no vamos a llegar a eficiencia de desplazamiento máximo. La podemos calcular y saber cuánto es, pero vamos a cortar antes. Bueno, no sé si queda mucho más. Eficiencia volumétrica. No, listo, eso es todo. Lo que se vienen en las próximas clases van a ser, en este orden, un par de clases de eficiencia de desplazamiento, varias clases de eficiencia de desplazamiento o varios videos de eficiencia de desplazamiento, después eficiencia areal, también varios, y después eficiencia vertical, seguramente medio se van a ir achicando, me parece. Va a haber mucho de eficiencia de desplazamiento, un poco menos de eficiencia areal, un poco menos de eficiencia vertical. Con eso terminaría la parte que es la teoría. La segunda mitad del curso va a ser la parte de pronósticos, que va a ser similar a lo que vimos en la materia de reservorios. Va a tener pronósticos basados en historia de producción, empíricos basados en historia de producción propia, después pronósticos analógicos, que es basados en historia de producción de campos análogos justamente, y al final los métodos de pronóstico analíticos. En
reservorios, por ahí el peso más fuerte se lo llevaban los empíricos, tanto el de basado en historia de producción propia, que son declinaciones de pozos activos, o los analógicos, que es la construcción de curvas tipo, de pozos tipo. En este caso, es difícil, o sea, es difícil lo que quiero decir. Mentira, no es tan difícil. En primaria, cada producción depende, si no le doy mucha bola a la interacción entre los elementos, depende de sí mismo, ¿sí? Si no cambio cómo estoy desarrollando el campo, la declinación de un pozo no debería cambiar. Salvo que esté aumentando mucho la densidad de pozos o empezando perforando pozos sin fill que modifican indirectamente lo que pasa en el pozo que estoy analizando. Si no estoy haciendo esas cosas, entonces no debería pasar que si yo no hago nada en el pozo y no hago nada en el reservorio, la declinación cambie. En secundaria, todo el tiempo estoy viendo interacción entre elementos. Como mínimo, el productor y los inyectores que lo rodean, o el inyector y los productores que lo rodean. Entonces, es mucho más difícil lograr lo que necesito para hacer un pronóstico empírico, que es un régimen de explotación constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa es medio la definición para poder hacer una declinación, un pronóstico empírico, que es asumir que el futuro se va a comportar como el pasado. La única forma es que el pasado sea estable y que en el futuro no vaya a cambiar nada. Entonces, en ese caso, sí, ok, perfecto. Me vengo comportando de una forma, el futuro va a seguir comportándose de esa forma. El mismo con analogías. Si vengo haciendo siempre las cosas de esta manera, cuando hice 100 iguales, cuando haga el 101, debería comportarse más o menos con el promedio de los 100 anteriores. En secundaria es muy difícil hacer eso, porque voy a estar inyectando, los pozos rara vez van a estar distribuidos de forma homogénea, entonces lo que haga acá no se va a parecer a lo que esté haciendo en el otro lado, entonces las analogías también hay que tomarlas con cuidado. El peso lo van a tomar entonces los métodos de pronóstico analítico. El tema es que los pronósticos analíticos para secundaria son complejos, y eso es una de las cosas que vamos a ver. Vamos a ver dos de los muchos que hay, que tienen como dos enfoques muy diferentes, y vamos a ver eso para pronosticar de forma analítica. El equivalente o el análogo a eso en la materia de reservorios era la combinación de el balance de masa con las curvas IPR y los índices de productividad de los pozos, que transformábamos el balance, que no tenía una dimensión temporal, era solo presión acumulada, a través de las curvas IPR en caudal tiempo. En este caso, los métodos de pronóstico analítico van a tener todo de una. Van a arrancar con volúmenes a producir y los caudales que van derivando en esos volúmenes. Están buenos, pero son complejos, van a ser por la parte más picante de la materia. Así que bueno, eso fue todo, y la próxima clase arrancamos con eficiencia de desplazamiento.